Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Voy a leer esta palabra que mi Padre Dios me ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 53. Vamos a leer el versículo 52. Está hablando en el libro de Deuteronomio de lo que va a pasar en el tiempo futuro, que es en este tiempo que ya estamos. La palabra es muy fuerte y muy dura y a veces es muy difícil de compartirla, pero tenemos que hacerlo porque nuestro Padre Dios para eso nos ha puesto, para dar esta palabra, que no es fácil, pero tenemos que darla. Como predicadora que yo soy, por el don que mi Padre Dios me ha entregado, lo tengo que hacer. Y no es que yo digo que soy predicadora, evangelista, sino que mi Dios me entregó este don. Y es mi Padre Dios el que me lo dio, y solo Él me lo puede quitar. Pero recordémonos que los dones son irrevocables. Irrevocables significa que no se los puede quitar mi Dios, a menos que la persona fallezca o muera, o a menos que la persona realmente, mi Padre Dios desde que estuvo en el vientre de su madre, conoció que esa persona no iba a poder llevar ese don grande, por lo cual mi Padre no puede escoger a una persona así y no se le puede quitar ese don a la persona la cual ha sido seleccionada, porque los dones son irrevocables. Eso no se los puede quitar mi Padre Dios. En Deuteronomio capítulo 28 y versículo 52 dice así: Pondrán sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, la tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la plantará de su pie. Intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sean destruidos, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová
te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrantado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Así dice la palabra de mi Padre Dios. Muy fuerte la palabra de mi Padre Dios, pero es la verdad. En el libro de Apocalipsis se hablan 3 veces de 3 cosas muy fuertes, de 3 cosas muy grandes, que son los sellos, el tocar de las trompetas. ¿Por qué habla mi Padre Dios en Apocalipsis? Porque se lo dio a Daniel. En el libro de Daniel encontramos que mi Padre Dios le dijo a Daniel, por medio de un ángel que se le apareció, le dijo que le iba a dar todo lo que mi Padre Dios le mandaba entregar en visiones, pero que él anotara toda cosa y que sellara toda esa palabra, porque no iba a ser descubierta en el tiempo de él, sino después que viniesen las 70 semanas, que son las 70 semanas que todos le llaman las 70 semanas de Daniel. En el tiempo ese se iban a desatar, a quitar los sellos que Daniel había sellado bajo esa preciosa palabra que el ángel le estaba entregando al amado Daniel. Cuando Daniel le dijo que cuando iba a acontecer todo lo que le estaba entregando, él le dijo, no te preocupes, Daniel, porque esto no será en tu tiempo. Tú irás a descansar con tus padres y no mirarás lo que va a acontecer en el tiempo postrero. Significa en los últimos días. Daniel le dijo que él iba a sellar esa palabra, pero que deseaba que su pueblo tuviese paz, libertad. Lo mismo hacemos hoy en día. Muchos predicadores que de verdad amamos al prójimo. Digo amamos porque yo soy una persona que a mí me pueden insultar, a mí me pueden discriminar, a mí me pueden calumniar, de mí pueden decir lo que quieran. Yo no soy una persona que voy a tomar por mi propia manos mi venganza. No, mi Padre Dios dice, mía en la venganza, yo pagaré. Él sabe cómo va a actuar. Nosotros tenemos que dejar todo en las manos de mi Padre Dios, porque Él es el único que puede detener la maldad del hombre. Y nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Así que hay cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis y muchos como que no interpretan bien la palabra de nuestro Padre Dios, o hay veces que no las entienden, ¿verdad? Y por no entenderla, a veces se cometen errores por no entendimiento de la palabra. Pero mi mismo Padre Dios dice que si pedimos nosotros sabiduría, inteligencia, Él dice que la da. Él la da si nosotros se la sabemos pedir con todo el corazón. Claro que la da, porque Él necesita que nosotros escudriñemos bien la escritura y que también la podamos entender para favor nuestro. Porque mi Dios no nos va a hacer que leamos un libro donde nosotros no entendamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Doblar rodillas, pedirle sabiduría, inteligencia a mi Padre Dios, que Él dice en el libro de Santiago que no escatima en darla. Cuando nosotros no podemos entender las escrituras, es necesario que doblemos rodillas y le pidamos a mi Padre Dios
que nos haga entender lo que nosotros estamos leyendo o lo que vamos a leer para poderle dar interpretación a la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis habla de las trompetas, habla del sello. El sello cuando Daniel lo escribió. Daniel lo escribió en el tiempo del libro de Daniel, cuando el ángel se le presentó y le entregó la palabra y le dijo todo lo que iba a acontecer. Pero el ángel le dijo a Daniel: sella las palabras de este libro, porque no será en tu tiempo que serán descubiertas, porque tú irás a dormir. Prácticamente le estaba diciendo: tú te vas a morir, Daniel, y vas a ser sepultado donde están sepultados tus padres. Ahí vas a quedar tú. Tú no vas a estar en este tiempo. Así que sella estas palabras, porque no será en tu tiempo, será en el tiempo venidero, porque todos estos sellos se van a abrir para que mi pueblo sepa de los sellos que se le entregó al Daniel amado. En el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eterna por eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Entendieron? Bien. En el libro de Apocalipsis encontramos los sellos. Encontramos los sellos cuando los sellos son abiertos. Hallamos los sellos en el capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vendiendo y para vencer. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bendita sea la gracia y la misericordia de nuestro Padre Dios. Vienen cosas terribles en todo el mundo, pero más en especial a este país de los Estados Unidos, donde muchos hemos venido a este país, donde mi Padre Dios le dio a este país una gran bendición, por lo cual los antepasados, los primeros peregrinos, los verdaderos anglosajones que llegaron a este país, porque ellos son anglosajones. Ellos llegaron a este país y venían con costumbres diferentes, venían con una civilización humilde, con una civilización de que amaban a Dios, de que sabían que Dios existía. Ellos pregonaron en este país y siempre hablaron en bien y a favor de nuestro Padre Dios. En las escuelas se les daba historias de clases de Biblia a los niños, desde pequeño hasta llegar al grande. Y así sucesivamente. Ponían a Dios en primer lugar en todo. Por eso es que este país fue muy bendecido. ¿Para qué? Porque había un propósito por el que este país había sido bendecido. Porque mi Padre Dios sabía que íbamos a venir de todas partes del mundo, extranjeros, a este país, a buscar una vida mejor, como Noemí y sus 2 hijos y su marido. Noemí, en el tiempo de la angustia y de la hambre que había en Israel, Noemí y sus hijos emigraron a Moab, a una ciudad de Moab llamada los Moabitas. Ahí se fue Noemí con sus 2 hijos y su marido. Emigraron, fueron extranjeros en ese país. Allá trabajaban de herrería, trabajar con hierro, trabajar con cosas que hacen monumentos, ídolos, coronas, pulseras, esclavas, aritos, todo eso. Ellos eran herreros, los 2 hijos y el esposo de Noemí. Y Noemí se encargaba con sus nueras de ser ama de casa y de traer el alimento para sus maridos. Pero resulta que un día, lamentablemente, es cuando Dios nos hace a nosotros y nos pone que salgamos de donde estamos.
Muchos me han dicho a mí, pero hermana, donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Donde quiera que estemos, Dios nos va a cuidar. Es cierto, pero Dios nos ha dado libre albedrío de escoger el bien o el mal. Dios nos ha dado a nosotros sabiduría, inteligencia. Y si alguno carece de eso, pues doble rodillas para pedirla, que Él no escatima y Él la da con ganas y con mucha abundancia para que nosotros podamos entender. Dios nos ha dicho a nosotros, nos trajo a este país, es verdad, pero nosotros tenemos para poder mirar, tenemos un conocimiento, tenemos que mirar lo que está a la vista, no necesita lentes, tenemos que mirar la visión de nosotros, miremos todo alrededor, cómo está sucediendo cada cosa que está pasando en este país. Miren lo que está sucediendo alrededor nuestro, ya no hay paz, ya no hay amor. La palabra de Dios está cumpliendo que dice que en los últimos días el amor se enfriaría por causa de la maldad del hombre. Estamos mirando más maldad que amor. Estamos mirando más maldad que hacer el bien a nuestro prójimo. Y estamos mirando cosas desagradables. Yo me imagino, no dice la escritura porque está en el libro de Ruth y Noemí. Dice las escrituras, habla de una historia que se trata de Noemí y Ruth, pero realmente yo pienso en mi pensar que Dios le ponía a Noemí, a su esposo, salir de esa ciudad, salir de Moab, porque los moabitas eran idólatras y sacrificaban a sus niños, a sus dioses, a sus demonios. Sacrificaban toda cosa maligna para el enemigo. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos estaban en medio de ese mundo perverso, pervertido. Ellos sacrificaban a sus hijos al Molot, a ese ídolo de ellos, Molot. Ellos sacrificaban desde tierna edad a sus hijos y se los daban porque estaban adiestrados a esa vida. Esa vida de Moab era corrupta, pervertida. Ahí había de toda costumbre maligna, errada por el hombre en el tiempo de este mundo perverso y pecador. ¿Y qué pasó? Noemí no entendía la palabra de Dios cuando le decía que salieran de Moab y regresaran a la tierra que los vio un día nacer, la tierra que se les ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquellos 3 varones que le creyeron a mi Padre Dios, aún sin mirarles. Aquellos que siguieron el invisible, que era nuestro Padre Dios eterno. Entonces, yo me imagino que así como a mí me ha puesto mi Dios y le ha puesto a muchas personas salir de Babilonia, y me imagino que también le puso a Noemí y a su marido, pero ellos no entendieron eso. Noemí no lo entendió, hasta después lo captó ella. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer mi Padre Dios para que ella regresara a la tierra que un día la vio nacer? Aquel pueblo humilde que ella dejó porque no había suficiente trabajo, no había prosperidad, había desempleo y la gente carecía de muchas cosas y era un país que estaba en ese tiempo empobrecido. Pero hubieron muchos que se quedaron y lograron sobresalir a pesar de la pobreza y de las cosas que estaban carísimas en ese tiempo, en el tiempo de Israel, cuando Noemí y su marido y sus hijos salieron de Israel. Era una situación crítica, pero yo sé que en la Biblia dice que quedaron muchos ahí, que no se movieron y quedaron así. Hoy en día me recuerda como mi país, mi El Salvador, que muchas personas se han quedado allí y a pesar de todo el sufrimiento de la pobreza de mi pueblo, de la guerra, de la delincuencia y de todo, mi pueblo ha sabido salir adelante con pobrezas, con angustia, con dolor, con llanto. Ha salido adelante. Ha sufrido mi pueblo. Por muchos años estuvo oprimido por Satanás. Pero gracias le doy a Dios que desde que yo doblé mi rodilla y sé que muchos que tal vez están escondidos en el anonimato, poníamos en oración a nuestro pueblo para que Dios pudiera quitar esa esclavitud, esa carga a mi pueblo de sufrir tanto, porque no se sufría solo de pobreza,
sino de la guerra, de las amenazas, de lo que te quitaban, el sustento que tal vez te lo ibas a ganar con qué necesidad. Muchos que fueron silenciados, que les quitaron su vida, muchos campesinos, muchos emprendedores. Y yo me recuerdo que en el tiempo de Noemí y su familia era así en el pueblo de Israel, pero muchos no salieron y se quedaron. Pero mi Dios le dijo en un tiempo a Noemí, sal de ahí, porque este pueblo está corrupto. Sal de ahí y vuelve a tu tierra, la tierra que yo le di a tus padres. Vuelve, porque vas a vivir pobre, pero vas a vivir diferente con lo que has aprendido de mí, con lo que tienes, que te enseñaron a ser una persona de bien. Noemí no hizo caso a la advertencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Muere el esposo de Noemí y mueren sus hijos, quedando ella viuda y también sin sus hijos, sin su marido y sin sus hijos, solo con sus dos nueras. Y ella decide mejor irse ya, porque no aguantaba el dolor de recordar a sus hijos y a su esposo que ya habían muerto en esa tierra de Moab, en esa tierra de idolatría, llena de maldad, llena de asedio. Por donde quiera había maldad, había egoísmo. Yo no digo que mi país y los demás países están exentos de eso. Todos los países están iguales. Pero yo sé que no es como estar en tu propio país, el país que te vio nacer, que es tuyo y tú le perteneces a él. Ese país es tuyo y tú le perteneces a él. Donde no vamos a ser extranjeros, donde somos verdaderos, porque ahí están nuestras raíces, ahí está nuestro porvenir y nuestro futuro delante de la presencia de Dios. Noemí decide regresar, pero ya vacía, sin sus hijos, sin su esposo. Quizás si ella hubiera puesto cuidado y hubiera atendido el llamado que mi Padre Dios le estaba haciendo, que saliera antes, es posible que no hubiese perdido su familia. Pero muchas veces nosotros necesitamos ser azotados con vara de hierro para entender lo que mi Padre Dios nos quiere decir, y a veces somos ciegos, sordos y no entendemos. Noemí le dice a sus suegras que era a su nuera, que era tiempo de regresar. Una de ellas le dice, yo no te voy a abandonar, yo me voy a ir contigo. Claro que las dos le dijeron al mismo tiempo, pero hubo una que se aferró mucho a ella, que era Noemí, que era Ruth. Noemí le dice, no puedes seguirme porque yo ya no voy a poder tener hijos y ya no te voy a poder dar hijos para que tú te cases. Y yo no quiero que tú te alejes de tu familia. Lo mismo que le he dicho a mi otra nuera, le dice, te lo digo a ti. Váyanse, busquen a sus parentelas, a sus familias y regresen con ellas. Pero Ruth se encaprichó y le dijo, yo no me voy, yo no te dejaré. Estaba destinado, amigo que me escuchas, o hermano, estaba destinado que Ruth, por la presencia de mi Padre Dios, no iba a dejar sola a Noemí, porque del linaje de Ruth viene nuestro Señor Jesucristo. Qué presencia más bendita la que Dios hizo de Ruth. Ruth siendo una moabita, una mujer de un país idólatra, una mujer que en ese país hacían abominaciones aberrantes ante la presencia de Dios. Pero sin embargo, Ruth estaba limpia de todas esas cosas, porque Noemí, su marido y sus hijos se habían mantenido al margen. Estaban en medio de ese gran país corrupto, pero ellos no se habían contaminado, porque ellos estaban siempre bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno. Por eso papá Dios tenía algo bueno para Noemí, que le iba a dar la descendencia de nuestro Señor Jesucristo a través de Ruth, su nuera. Entonces decide Ruth y le dice, vive Jehová, que donde tú vayas yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, pero yo no te dejaré. Y no la dejó. Se fue y gran manera le estaba esperando a Ruth y a Noemí. Cuando ellas regresan
a esa vida nuevamente. Ruth se sintió y Noemí vacías. Ruth sintió aquella gran tristeza al mismo tiempo y aquella manera de entristecerse porque no pertenecía a ese pueblo y tampoco no sabía cómo la iban a tratar, porque el pueblo de Israel sabía las cosas que se manejaban los moabitas. Israel sabía cómo el pueblo de los moabitas eran unos idólatras, eran unos malvados que sacrificaban a sus hijos a Moloc, a un demonio, y sabían los israelitas que no era un país bueno. Y entonces, ¿qué pasaba? Ruth tenía miedo, Noemí también. Pero ya regresaron a aquella casa que dejaron un día, que la encontraron, la limpiaron y la asearon. Y Noemí decide mandarla a trabajar con un pariente que tenía, que era millonario. En ese entonces dicen que era de buena familia, recursos, pero era familia de Noemí. Resulta de que ese pariente lejano era un hombre adinerado. Boaz era un hombre adinerado y Ruth lo que hacía es que se iba a recoger el trigo de lo que quedaba. Lo que los trabajadores de él cortaban y lo que quedaba era para aquella gente pobre que llegaba a cortar o a recoger lo que quedaba ahí tirado para ellos sobrevivir. Y ahí la conoció él y les dijo a los trabajadores que la dejaran siempre espigar. Espigar significa recoger o cortar lo que quedaba de lo que ya los trabajadores habían terminado, y que eso era para los pobres. Por eso ese hombre era bendecido, porque él siempre les decía a los trabajadores que dejaran que las personas que llegaban a espigar las dejaran tranquilas y no les molestaran. Él siempre compartía con el necesitado sus riquezas, por eso ese hombre era bendecido. Y a mi Padre Dios le tenía a Ruth y a Noemí una gran bendición grande, por la cual regresaron ellos vacíos. Ruth no llevaba nada, era su nuera, su ex nuera, porque ya su hijo había muerto. Noemí no llevaba nada más que la tristeza. Cuando ella llega y todas la ven, le dicen Noemí, ella misma le dice, no me digan más Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. ¿Por qué? Porque ella le dijo que llegó amarga, porque venía amargada por el dolor. Amarga o amargura significa destrozada de tu corazón, una tristeza en tu corazón, en tu alma, porque regresas vacía. Y ella les dijo, llámenme Mara, por lo cual yo me fui llena de aquí un día con mis hijos, mi marido, y ahora regreso sin ellos, ahora vengo vacía. Mas no sabía Noemí y Ruth lo que Dios le estaba preparando en su tierra, en su pueblo. Porque Dios nunca deja mendigar a sus hijos. Dios nunca deja mendigar a su siervo. Dios nunca deja mendigar a aquel que de verdad le cree. Aquel que de verdad sabe tener fe y confiar en mi Padre Dios. Yo digo una cosa, si mi Padre Dios ha bendecido tanto a mi pueblo tan pequeño que es El Salvador, si lo ha bendecido tanto y mi gente todavía sigue